Hoy venimos a nuestra capilla número 20 y la pregunta que venimos a examinar este día es la siguiente: ¿qué significa vivir verdaderamente libre en Cristo? Y podemos ir a Gálatas 5:1 y lo tienen aquí en sus boletines y leámoslo. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Por qué significa vivir verdaderamente libre en Cristo? Es que Cristo nos ha libertado. ¿Por qué no le decimos: Señor, permítenos esta tarde recibir esta palabra, esta promesa en nuestras vidas? Somos libres. Oremos. Señor, te pedimos que esta tarde, mientras escuchamos la reflexión de tu palabra, tú nos permitas crecer de tal manera a darnos cuenta que somos libres, Señor. Que tenemos libertad por medio de Jesucristo. Permítenos descubrir qué tan grande, qué tan ancho es el amor de Cristo para nuestras vidas, para saber y vivir dentro de la libertad que ahora poseemos. Ya no bajo una antigua esclavitud, pero en libertad en Cristo. Llena nuestros corazones de esa libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de los temas difíciles de compartir, especialmente en muchos círculos cristianos, porque lo tomamos de diferentes maneras. Vivimos en una época donde muchos quieren hablar de libertad y muchos dicen: yo quiero ser libre porque quiero vivir de la manera que yo quiero vivir. Otros dicen: yo quiero ser libre porque no deseo ser juzgado por ningún otro tipo de persona, ningún otro tipo de reglamento, ningún otro tipo de estándar. Yo soy libre. Pero en la vida cristiana la Biblia viene y define qué es verdaderamente ser libre. La verdadera libertad no consiste, nos dice la palabra del Señor, en hacer todo lo que nuestro corazón caído desea, sino en ser librados del poder del pecado. Significa descubrir nuevamente que el Señor viene y remueve un peso de nuestras vidas y ahora podemos vivir sin ese peso para vivir de una manera libre. La pregunta entonces no es solo: ¿soy libre para hacer lo que yo quiero, aquello o quizás aquello? La pregunta profunda es: ¿soy libre de qué y soy libre para qué? El pecador no regenerado muchas veces cree que vive en un estado neutral, pero cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta que no es una verdad. Una persona que no conoce a Cristo no vive en un estado neutral, vive en un estado de esclavitud, viven siempre sin la capacidad de elegir ser libres. Están esclavizados. El esclavo del pecado entonces va a vivir una vida llena de temor, llena de culpa, donde Satanás está gobernando la moralidad y el estándar por el cual viven. Viven un amor desordenado por sí mismos y constantemente están tratando de evitar en cada esquina ver el juicio. Y por eso buscan vivir una vida libre de juicio. No me juzgues. Esa es mi libertad, esa es mi verdad, que es una de las frases muy comunes en nuestro ambiente. Pero cuando Cristo nos salva, no solo nos perdona, su palabra dice que Él nos libera. Y en esta capilla venimos a examinar esto desde el punto de una vida cristiana. ¿Qué significa vivir verdaderamente libre en Cristo? La libertad cristiana no es anarquía espiritual donde el Señor viene y te dice: esta es la nueva manera que vas a vivir. No es independencia de Dios. Ahora somos libres, salvados y ahora puedo vivir mi vida como quiera. De todas maneras, ya soy salvo. No es desprecio, ahora ya no necesito la palabra del Señor porque ella ya me salvó, ahora yo puedo vivir de una nueva manera. No es vivir sin autoridad, es ser libertados de las cadenas del pecado. Nuestras vidas estaban llenas de pecado, estábamos condenados, estábamos atados al pecado y ahora somos invitados a vivir como hijos de un Padre que nos ama. Entonces tenemos que considerar esta pregunta: ¿qué significa verdaderamente ser libres en Cristo? Gálatas 5:1 lo dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Eso significa que hay un llamado a nuestras vidas para que vivamos de una manera diferente que no habíamos conocido antes. Cuando estudiamos la confesión de fe,
el capítulo 20 de la confesión, aprendemos que hay diferentes puntos que Cristo nos regala cuando nos salva. Número 1, dice que somos libres de la culpa del pecado. Ya no tenemos que vivir con culpa, con tristeza, con quedarnos estancados en el pecado. Somos libres de esa culpa del pecado. Somos libres de la ira condenatoria de Dios. Ya no tenemos que escondernos cuando pecamos, porque ahora podemos venir a nuestro Padre y pedir perdón. La confesión de fe dice que somos también libres de la maldición de la ley moral como pacto de condenación. Peca y morirás. En Cristo ahora podemos vivir una vida de obediencia, podemos venir y conocer su palabra, podemos vivir resistiendo el pecado por primera vez. La confesión dice que somos libres del presente siglo malo, de la esclavitud que Satanás anda tratando de crear y del dominio del pecado. Eso significa que aunque vivimos en un mundo malo, podemos vivir de una manera diferente. Solo porque todo el mundo está buscando vivir en peleas o de esta o de aquella manera, no significa que ahora tenemos que seguirlos. Podemos vivir de una manera diferente. La confesión nos enseña que la libertad que Cristo gana para nuestras vidas ahora nos da acceso a Dios. Antes estábamos separados de Él, estábamos escondidos en el jardín, no queríamos que nos viera. Ahora podemos acercarnos a Dios por medio de Jesús. Pero una de las cosas interesantes que la confesión enseña y que es crucial para nuestras vidas es que al ser libres por el Señor Jesús, solo Dios se convierte en el Señor de nuestras conciencias. Eso significa que ninguna persona, que ningún líder, que ningún sistema humano, que ninguna denominación ahora tiene el derecho de exigir lo que Dios no exige, ni prohibir lo que Dios no prohíbe. Y eso es una gran noticia, es porque nuestro texto dice que Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Y por lo tanto, dice el texto, manténganse firmes. No se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Nosotros tenemos esa capacidad. En la libertad del Señor podemos permitirle al yugo de alguien más, del pecado mismo, de una persona externa a nosotros, a imponernos una vida de esclavitud que el Señor Jesús no desea que tengamos. Pablo aquí no está hablando de una libertad vaga, está hablando de una libertad concreta, libre del yugo esclavizante de buscar aceptación ante Dios, ganándome mi vida haciendo buenas obras. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, le escribe porque está siendo tentada a esta iglesia a añadir cosas adicionales para tener a Cristo. Era algo así como decir, Jesús te salvó, pero para que este regalo sea completo verdaderamente en tu vida, tienes que ahora completar esta lista de acciones y firmar aquí y dar un depósito para que cuando hayas completado esto, verdaderamente sea y recibas el cumplimiento de la garantía de Dios. Pablo dice, no hay ningún otro requisito. Jesús te ha libertado. No hay nada más que tengas que hacer que lo que el Señor ya hizo por ti. Cristo no vino a librarnos a medias. Te voy a librar 50-50, 50 y 50. No vino a dar una gran parte de gracia y una parte de carga. Vino a rescatar completamente a su pueblo. Antes de Cristo, el pecador estaba bajo condenación 100%. No solo se sentía culpable, pero era culpable delante de Dios. Pero Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús viene y trae libertad a nuestras vidas, esta es una libertad real, no la libertad sentimental del mundo, sino una libertad jurídica, espiritual, eterna, de saber que el veredicto final ya fue pronunciado y que el certificado de nuestras vidas dice no condenado. Muchos viven como que si tuvieran que pagarle a Dios una deuda. Muchos buscan tratar de compensar con activismo, religiosidad, promesas, penitencias, emocionalismo. Prefieren vivir en deuda y meterle más dinero a sus tarjetas de crédito para decir, no, yo estoy pagando mis diezmos. Pero están viviendo lejos del Señor, sin un corazón contento. Pero la cruz no deja un saldo pendiente. Cuando el Señor Jesús liberta, verdaderamente trae vida. Vivir libre en Cristo significa entonces dejar de intentar comprar lo que ya fue regalado por la gracia. Y es donde nosotros, en nuestro proceso de nuestro caminar cristiano, necesitamos recordar eso.
Tenemos que examinar nuestros corazones y decir, ¿me siento libre en conocer más del Señor? ¿Me siento libre al cantar, al alabar? ¿Me siento libre a decirle, Señor, aunque mi personalidad he creído que es así, yo deseo ser libre en levantar mis manos, en orar por otra persona, en comunicarte? Porque la libertad que el Señor nos da es una nueva libertad que no está restringida. Pero algo es cierto, Cristo nos libera del dominio del pecado, no de la lucha contra el pecado. Aunque somos libres del pecado, la lucha contra el pecado continúa. Hay que afinar bien el instrumento de nuestras vidas. La libertad cristiana no significa que la batalla ya terminó. Significa que el pecado ya no es rey. Pero el pecado va a buscar engañarnos para buscar ser rey. Romanos 6:6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado existe dentro de nuestras vidas y el pecado desea que le sirvamos. Entonces siempre el enemigo va a buscar maneras sutiles en nuestras diferentes personalidades para atarnos al pecado, para que vivamos como sirvientes del pecado. El creyente todavía pelea contra la carne, todavía cae, todavía llora al ver su pecado, todavía necesita arrepentirse, todavía necesita decirle, Señor, ya no le pertenezco a este pecado, permíteme vencer esta tentación. Antes pecábamos como esclavos y teníamos que dejar que nos apaleara, pero ahora si pecamos como hijos. Podemos venir en tristeza, en remordimiento, a decirle, Señor, perdóname. Permíteme recordar mi identidad, soy tu hijo. Ya no soy esclavo de esto. Perdóname por mi torpeza. Esto cambia todo. La pregunta ya no es, ¿cómo puedo seguir viviendo en esta prisión? Ahora la pregunta es, ¿por qué me voy a dejar ponerme las cadenas que Cristo ya rompió? ¿Por qué voy a dejarle a estas cosas que he estado haciendo que gobiernen en mi vida? La libertad cristiana no es libertad para pecar, sino libertad para obedecer con gozo. Y es ahí donde viene la confusión muchas veces. Ese es el gran malentendido. Muchos oyen gracia. Ustedes son de los de gracia porque ustedes quieren vivir como a ustedes les da la gana. Pero la gracia no produce libertinaje, produce amor santo. Y eso es lo que primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esa es la paradoja gloriosa del Evangelio. Somos más libres precisamente cuando pertenecemos a Cristo. El pez fuera del agua se muere. El tren es libre, pero si abandona los rieles, choca, se destruye. ¿El ser humano es libre cuando huye de su creador? No. El humano es libre cuando corre a su creador y vive bajo su dominio. Lejos de su creador, C.S. Lewis dice, nos desfiguramos de tal manera que en uno de sus libros dice, voy a llorar. Alguien le está preguntando a esa persona y dice, ¿no voy a vivir una vida llorando por aquellos que se perdieron? Y la respuesta de C.S. Lewis dice, no, porque una persona que abandona la gracia del Señor se comienza a desfigurar en un proceso de desfiguración total que cuando están alejados del Señor, no son una persona que refleja la imagen de Dios. Tu corazón no va a estar llorando por aquellos que ya no son los que conocían. El pecado te desfigura y te desfigura y te desfigura. Y el ser humano no es libre cuando se huye de su creador. La verdadera libertad consiste en vivir conforme al diseño de Dios. La libertad cristiana entonces transforma nuestra relación con la ley de Dios. Si ahora vivimos para conocer a nuestro Rey y a vivir bajo su dominio, Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La libertad crece cuando conocemos más la ley de Dios, conocemos su territorio, conocemos su rutina, su ritmo de vida, conocemos dónde está la casa, dónde está el parque, dónde están los lugares que podemos ir a disfrutar. Y esto parece extraño para aquellos que no conocen al Señor. ¿Cómo puede la obediencia estar conectada a mi libertad?
No tiene sentido. Y esto no tiene sentido para este mundo porque el gran problema, ellos miran que la ley es el problema. Pero cuando examinamos la palabra del Señor, el problema nunca fue la ley. El problema no fue la ley. El problema fue el corazón de aquellos que dijeron, yo no quiero esta libertad de esta ley. Yo voy a comer de este árbol, aunque me va a matar. La ley moral entonces revela el carácter santo de Dios. En Cristo ya no enfrentamos la ley, ya no viene para que ganemos la justificación, sino que viene para darnos una nueva vida, para que encontremos este nuevo ritmo de santidad. Ya no obedecemos para que Dios nos acepte, obedecemos porque Dios ya nos recibió por medio del Señor Jesús. Entonces, tenemos que darnos cuenta que somos libres y que entonces solo Dios puede ser el Señor de nuestra conciencia. Y eso es uno de los puntos más importantes cuando miramos la confesión de fe. Porque Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. La conciencia es nuestra facultad interna por la cual el ser humano se sabe responsable delante de Dios. Pero la conciencia necesita ser gobernada por la palabra del Señor. No por caprichos. Si yo gobierno mi propia vida por mis propios deseos, entonces voy a comer azúcar todos los días y mañana cuando vaya al doctor, mi colesterol y mi azúcar, mi cuerpo comienza a destruirse. Pero si comienzo a vivir gobernado por la palabra del Señor, por su sabiduría, no por tradiciones humanas o manipulaciones religiosas, entonces mi vida comienza a descubrir una nueva libertad. Cuando Dios es el Señor único de mi conciencia, entonces mi vida comienza a crecer, porque Él es infinito, Él es todopoderoso. Muchos tratan de decir, no, ustedes tienen que vivir religiosamente de esta manera. Si no sirven todos los domingos, si no son buenos dadores, si no son personas que se congregan 52 veces a la semana, y si no van a todos los miércoles, y si no visitan, y si no hacen esto, ustedes no son del Señor. De repente estas exigencias de prácticas como condición de salvación comienzan a ser una carga que comienzan a lastimar a las personas. O yo no quiero que ninguno de ustedes verlos estos 40 días comiéndose un chorizo, un choripán y comiendo sides de carne asada, porque entonces ustedes están pecando. Prohibir cosas lícitas donde Dios solo ha dado libertad. Ahí comienza el deseo humano de manipular a las personas con miedo, con vergüenza, con control espiritual. Comenzamos a equipar a las personas con preferencias culturales. No, en nuestra iglesia todos con bow tie, ¿cómo se llama? Con batín, pero si alguien viene sin corbatín y solo viene en chores por primera vez, por favor díganle, así no se viste la gente en nuestra iglesia. No puedes entrar. Y comenzamos a crear preferencias culturales en lugar de elevar la santidad bíblica. La iglesia debe formar conciencias, no secuestrarlas. Una conciencia cautiva a la palabra de Dios es saludable, pero una conciencia cautiva a los hombres se convierte en una tragedia, porque entonces no invitamos a las personas al Señor. Cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta cómo responder a esta pregunta. ¿Qué significa vivir verdaderamente libre en Cristo? Significa que somos libres de la condenación. Somos libres del poder tiránico del pecado. Somos libres para servirle a un Dios como Padre. Somos sus hijos. Somos libres de la tiranía humana sobre nuestra conciencia. Le servimos a Él por medio de su palabra. Éramos esclavos, pero ahora somos libres. Hemos sido liberados. Hemos sido liberados y nuestro diploma y nuestro certificado dice no condenados. Nuestras cadenas han sido quitadas, nuestra deuda ha sido cancelada, la puerta de la prisión ha sido abierta y el Señor dice, salgan, vengan a mí, sean hijos. Entonces tenemos que cerrar con esta declaración. La libertad cristiana no es hacer lo que yo quiero, es ser librado por Cristo para poder vivir como que fui creado y redimido para vivir una nueva vida en el reino del Señor Jesús. Somos libres en Él y podemos vivir una nueva vida de libertad conociendo más de Él.
Oremos y digámosle al Señor, permíteme conocer las fronteras de la libertad que tú has ganado para mi vida, para que pueda vivir la mejor vida que yo pueda vivir en este mundo. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque ya no hay condenación para los que son tus hijos. Permítenos entrar a tu casa y deleitarnos y conocerte. Permítenos sentarnos y escuchar tu voz y oírla. Permítenos saber y conocer tu palabra para correr en ella. Permítenos tener sabiduría por medio de tu palabra. Permítenos caminar como una comunidad de aquellos que buscan vivir en la libertad de Cristo. Permítenos conocer más de ti y no vivir una vida estancada en religiosidad, pero una vida libre, libre de tener acceso a ti, libre de dar testimonio de ti, libre de venir a tus pies y decirte, ayúdame, Señor, permíteme vencer el pecado que me acecha, libres de venir y pedir tu ayuda, sabiendo que tú escuchas, que como buen Padre cuidarás de nosotros y nos ayudarás a conocer más y más de ti. Te pedimos, Señor Jesús, que podamos disfrutar de la libertad que encontramos en ti, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.